vamos a integrar funciones vectoriales, campos específicamente. Entonces, volvemos a las integrales sobre superficies. ¿Sí? Pero ahora, en vez de integrar funciones escalares, como integramos ayer, una densidad, por ejemplo, hoy vamos a tratar de integrar campos vectoriales, es decir, funciones en R3 de X y Z, ¿está bien? Es decir, estos los llamábamos campos porque la dimensión ¿se acuerdan del dominio? Era igual a la dimensión de la imagen, ¿sí? Es decir, estas f de x y z tenían tres componentes, una en x, una en y y una en z, ¿sí? Vamos a tratar de integrar e interpretar cuál es el resultado de estas integrales sobre superficies que estén parametrizadas. También vimos ayer, digamos, que en R3 puedo parametrizar una superficie en función de dos parámetros, u y b, ¿sí? Donde cada una de las variables queda en función de u y de b, ¿sí? X en función de u y de b, y en función de u y de b, y z en función de u y de b. ¿Bien? Una superficie, entonces, puedo dibujar, hoy voy a dibujar solamente la imagen de esta función, que es la superficie en R3, porque ya lo vimos un poco antes. ¿Sí? Definiendo un dominio en U y B, me va a quedar determinada una cierta superficie que le voy a llamar sigma, ¿sí? en X y Z. ¿Bien? Nosotros vimos en las clases anteriores que si yo dejo fija de los parámetros, es decir, por ejemplo B, y solamente muevo U, ¿está bien? Yo me voy a mover sobre una curva, ¿sí? O sea, esta curva correspondía a R de U con B constante, ¿sí? B0. De la misma manera, si yo dejaba constante U y variaba B, me muevo en la superficie a través de otra curva, que va a ser la R de U0B, ¿sí? A partir de esas curvas, yo podía encontrar dos vectores tangentes para cada punto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podía encontrar un tangente a U, ¿sí? Haciendo la derivada de la R respecto de U, y un tangente a B haciendo la derivada de la R respecto de B, ¿bien? Y a partir de eso, obtuvimos un vector normal, ¿sí? Lo voy a escribir acá abajo, un normal que sale de hacer el producto cruz de TU, cruz TB. ¿Sí? Esto lo hemos repasado antes. O sea, acá habíamos visto que podíamos tener dos vectores normales, ¿sí? Porque si la superficie es lo que se llama orientable, es decir, si la superficie tiene dos caras, en este caso sería la superior y la inferior, ¿está bien? Yo puedo definir para cada punto dos normales. Una va a ser el TU cruz TB, ¿está bien? Que me da por la regla de la mano derecha en esta dirección. Y si yo hago el producto al revés, TB cruz TU, me va a dar un normal que sale hacia la otra cara de la superficie. ¿Está bien? Eso pasa siempre que la superficie sea orientable, que todas las superficies con las que vamos a trabajar nosotros lo son. Hay algunas pocas superficies, digamos, que son casos particulares, como la banda de Moebius, que no cumplen con esto, pero en todas las otras podemos definir dos caras y por lo tanto dos normales. Yo tomé una de esas dos, ¿sí? Con algún criterio dije, bueno, voy a tomar, por ejemplo, la normal hacia arriba. En este caso, el criterio mío fue porque es más fácil de dibujar. Nada más, ¿está bien? Pero podría ser cualquier otro. ¿Está?
¿Qué otra cosa definimos para esta superficie? Vimos que a través de los diferenciales en las direcciones de U y de B, podíamos definir un diferencial de superficie escalar, ¿sí? Que demostramos, esto no lo vuelvo a demostrar, si no lo vuelvo a demostrar, digamos, porque lo hicimos en la clase anterior. El diferencial de superficie era el módulo de TU cruz TB, diferencial U, diferencial B. ¿Sí? Este diferencial de superficie se obtenía de multiplicar un diferencial de R en la dirección de U, ¿sí? En producto cruz por un diferencial de R en la dirección de B. Entonces, eso me daba, ¿se acuerdan que el módulo del producto cruz daba el área de este paralelogramo? Yo estoy haciendo acá grande, y esto de acá es mi diferencial de superficie. ¿Bien? Paco, acá tengo una consulta que es cómo sé si una superficie es orientable o no. Las superficies orientables tienen dos caras, siempre. Entonces, si uno toma la normal y la mueve a lo largo de la superficie, ¿está bien? Siempre la normal queda del mismo lado. Es decir, yo tomo una normal que apunta acá hacia arriba. Si yo la muevo por toda la superficie, siempre esa normal no va a cambiar de orientación, ¿sí? En las superficies que no son orientables, yo puedo encontrar trayectorias que hacen que cuando doy una vuelta aparezca la normal apuntando para el otro lado. Y entonces ahí puedo ver que no tengo dos caras, sino que tengo una sola. De todas maneras, nosotros vamos a trabajar, si quieren después busquen la banda de Moebius en internet, que es un caso de una superficie no orientable, pero nosotros vamos a trabajar siempre con superficies que son orientables, ¿sí? Así que eso no va a ser para nosotros un inconveniente. O sea, son casos muy particulares, los de las superficies no orientables. ¿Bien? Bueno, esto fue un repaso de lo que vimos antes. Ahora mi idea es, yo quiero integrar funciones vectoriales, campos, sobre las superficies. ¿Está bien? Sí, un campo, ¿se acuerdan? Era una función vectorial. Entonces yo para cada punto, por ejemplo acá, puedo calcular el campo de X y Z y va a ser un vector. Lo voy a dibujar en una dirección cualquiera. Supónganse que este que está acá es mi campo F en este punto. ¿Sí? En otro punto acá puede tener otro valor, acá puede tener, no sé, otro valor el campo. ¿Bien? O sea, en cada punto va a tener un valor. Yo me centro en este punto que es el que estoy analizando. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero hacer en este punto que yo marqué en particular? ¿Sí? Lo que quiero medir de este campo F es cuánto campo es perpendicular a la superficie, es decir, la magnitud del campo que es perpendicular a la superficie. Si esto fuese un campo de velocidades, por ejemplo, de un fluido, la componente perpendicular, que sería esta que marco acá, ¿sí? Le puedo llamar de forma escalar F sub n, ¿sí? Es el campo que la atraviesa la superficie, porque el campo tangente no la corta, el campo perpendicular es lo que lo atraviesa. Entonces, si fuese una velocidad, esto me estaría diciendo cuánto flujo atraviesa la superficie, ¿sí? La componente normal del campo. Entonces yo quiero integrar esta componente normal. ¿Bien? La pregunta ahora sería, bueno, ¿cómo hago yo para obtener esa componente normal? La proyección, esto le llamo un escalar, ¿no? O sea, ¿cómo hago para obtener esa componente normal del campo? ¿Sí? ¿Qué podría usar para proyectar este vector F sobre la dirección de n? A ver, ¿qué les parece acá? Si tengo que proyectar esto sobre n, lo hacemos bien, a través del producto punto. ¿Sí? Es decir, yo podría hacer el producto punto de ¿quién? Del campo F por un versor normal. ¿Sí? Debería usar un versor ¿por qué? Porque si no, va a depender del módulo del normal. O sea que yo debería hacer un producto punto por un versor normal.
¿Está bien? Y esto no es otra cosa que el módulo de f por el módulo de n, que es 1, por el coseno del ángulo, que es este ángulo. ¿Sí? Que tengo ahí. ¿Está? O sea, de esta manera yo proyecto la componente normal en el punto. ¿Bien? Ahora, si eso es la componente en este punto, si esto es una componente de velocidad para ver cuánto flujo atraviesa la componente, yo podría plantear en este caso un diferencial de flujo. O sea, el diferencial al flujo le voy a llamar, puedo llamar psi, está bien para diferenciarlo del phi que puse ahí. El diferencial de flujo, ¿qué sería? Sería la componente Fn, ¿sí?, que acabo de calcular, por un diferencial de superficie. ¿Sí? Imaginen que si esto fuese una velocidad en metros por segundo, ¿sí? Si esto fuese en metros por segundo y las superficies son metros cuadrados, el diferencial de flujo lo que estaría dando es los metros cúbicos por segundo que atraviesan este diferencial de superficie. ¿Sí? ¿Está? Eso después lo vamos a anotar. Si esto fuesen metros por segundo, o sea, una velocidad de un fluido, por ejemplo, y estos son metros cuadrados, lo que me está dando este producto es cuántos metros cúbicos por segundo atraviesan esta superficie. Y eso es un flujo. ¿Sí? Ya vamos a ver que a estas integrales sobre superficies se las llama justamente integrales de flujo. ¿Bien? Veamos qué es esto que está acá. La componente Fn es la componente normal que dijimos que la puedo escribir como F en producto punto por el versor n. ¿Sí? Y el ds es el módulo, dijimos, de tu cruz tb, diferencial u, diferencial b. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? O sea, reemplacé el diferencial de superficie y la componente normal del flujo. ¿Bien? Ahora, ¿quién es este versor normal? El versor normal es el normal que tengo acá dividido el módulo. ¿Sí? Bueno, ya está, lo escribimos acá, sería el tu cruz tangente b sobre el módulo de tu cruz tb. ¿Sí? Entonces yo ahora puedo reemplazar esto acá. ¿Sí? Fíjense que si yo reemplazo esto acá, este tangente a u cruz tangente a b se cancela con este. ¿Sí? Porque me queda uno en el denominador y otro en el numerador. Entonces, el diferencial de flujo me va a quedar como el campo F por esto, o sea, por tu cruz tb, diferencial u, diferencial b. ¿Bien? O sea, fíjense que desapareció este módulo con este y me quedó directamente el producto punto del campo F por el normal. ¿Bien? Y luego con esto lo puedo integrar directamente sobre todo el dominio y obtener el flujo total. O sea, el flujo total va a ser la integral doble sobre mi dominio D de este diferencial de flujo. Y eso es la integral doble sobre el dominio D, ¿de quién? De F. ¿Sí? Este F, ya, bueno, lo voy a escribir así, después lo escribimos genérico, va en producto punto por TU cruz TB, diferencial U, diferencial B. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Fíjense que en esta integral, a diferencia de las integrales de funciones escalares, acá aparece el vector TU cruz TB en vez del módulo. ¿Sí? Que va en producto punto con la función. Entonces eso mide la componente normal
del campo sobre la superficie sigma, ¿sí? O sea que esto me da el flujo sobre esta superficie que yo llamé sigma, y a esta cuenta le vamos a llamar flujo de F, ¿está bien?, sobre sigma. Bien, lo que mide esto es eso, el flujo del campo F sobre la superficie esta en particular. Bien, fíjense que otra cosa más para notar de acá es que esto de acá es un vector, ¿sí?, un vector normal que tiene la magnitud, si yo a esto le tomo el módulo, me da esto, ¿sí?, me da esto que está acá abajo. Entonces, este vector tiene la magnitud del diferencial de superficie y tiene la dirección del vector normal, ¿sí? O sea, tómenle módulo a esto, me da exactamente esto. Nada más que esto es un vector, porque apunta en la dirección del normal. Entonces, a esto le vamos a llamar diferencial de superficie vector, ¿sí? Entonces, lo que puedo decir es que el flujo sobre una superficie sigma lo vamos a escribir de manera abreviada como la integral doble sobre sigma de F en producto punto por diferencial de superficie. ¿Sí? Escrito de manera abreviada, entonces lo vamos a expresar de esta forma. Y esto de acá lo vamos a calcular como está escrito acá, ¿no? Como la integral doble sobre el dominio D de la F. La F va a ir siempre evaluada sobre la R, y sobre la R de V, ¿sí?, en producto punto por el TU cruz TB diferencial U diferencial B. ¿Bien? A esta integral es la que le vamos a llamar integral de flujo, ¿sí?, porque me permite medir el flujo de un campo que atraviesa una superficie. ¿Bien? Acá fíjense que es importante de alguna manera indicar con respecto a qué normal estoy midiendo este flujo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo acá decidí usar esta normal, entonces hice TU cruz TB, pero alguien podría haber definido la normal con el producto al revés. Está bien hacer TB cruz TU y tomar la otra. ¿Qué les parece que va a cambiar en el resultado si yo en vez de una normal tomo la otra, la que está a 180 grados? Fíjense, cambiaría de dirección esto y por lo tanto el coseno cambiaría de signo. ¿Sí? Si cambia de signo, lo que va a cambiar es el signo del producto punto y por lo tanto el signo de la integral. ¿Está bien? Entonces, una de las cosas que puedo aclarar acá, que esto puede ser más o menos esta integral dependiendo de lo que me dé esto. ¿Está bien? Si el TU cruz TB me da el normal que yo quiero, va con un signo más. Si el TU cruz TB me da en el sentido opuesto al que yo fijé con algún criterio, iría un signo menos, ¿está bien?, para cambiar el resultado. ¿Sí? Estamos con esta primer parte. ¿Sí? Como aplicación principal de esta integral es, como decíamos recién, el cálculo de flujo. Bien, van a ver en la notación que cuando estas superficies pueden ser abiertas o cerradas, ¿está bien? Si la superficie es cerrada, podemos anotarlo acá abajo, si sigma es cerrada, lo que vamos a hacer es aclararlo en la notación como hacíamos con las integrales sobre curvas cerradas.
que va a ser la integral doble de f de s, ¿sí? Sobre sigma, y voy a indicar sobre la integral que la superficie es cerrada. ¿Bien? Esto es una cuestión solamente de notación. Lo que puedo ver acá fácilmente es que esta integral es sobre una superficie que es cerrada, ¿está bien? Vamos a ver un poco más adelante que en algunos casos las cuentas se pueden simplificar un poco si las superficies tienen esta característica, digamos, si son superficies cerradas, ¿está bien?